el espacio que visibiliza las acciones que se están tomando por Bogotá, contadas de las voces de sus líderes. Yo soy Malu y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la lucha contra el hambre. Para eso nos acompaña el concejal David Saavedra. Concejal, bienvenido, qué alegría tenerlo por acá. Malu, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muy importante para nosotros este trabajo que hemos desarrollado en el Consejo de Bogotá y aquí listo a responder las preguntas. Listo, empecemos hablando un poquito sobre usted. ¿Qué hace David Saavedra fuera del rol en el consejo? Bueno, yo tengo digamos, un rol activo políticamente hace muchos años. Yo llevo 12 años trabajando hombro a hombro con Carlos Fernando Galán, hoy alcalde de Bogotá, y he podido construir un equipo político de la mano con él, un equipo que no solamente ha estado interesado, por supuesto, en los temas más puntuales como el que vamos a hablar del hambre, sino en muchos temas de la ciudad, del urbanismo, de la planificación, del hábitat, del ambiente, pero sobre todo en temas de territorio. Ese es el rol que he desempeñado ahora en el Consejo de Bogotá, gracias al trabajo que hice con él durante tantos años, coordinando su equipo político, como asesor aquí en el Consejo de Bogotá y como jefe de movilización en sus campañas políticas, tuve la oportunidad de llegar al Consejo de Bogotá y ahora también, pues de la mano con eso, pues desarrollamos un trabajo territorial muy importante. Y como padre de familia y esposo, pues me dedico a mi hijo, a mi esposa, a mi familia. Comparto mucho la lectura con él, a mí me gusta enseñarle buenos hábitos y me parece que es importante el tema de la lectura para los ratos que tengo con él en la tarde, en la noche, llegar y leer con él un ratico. ¿Y qué lo mueve, qué lo ocasiona? A mí la política, yo creo que todo lo que hacemos aquí lo hacemos, nunca lo hemos visto como un trabajo. A veces las críticas nos duelen mucho porque la gente no sabe. Hay gente que se desempeña en lo público porque es su trabajo, porque tienen por técnica o por profesión o proyecto de vida desarrollarse en eso. A nosotros la política nos mueve a un nivel que realmente lo sentimos todos los días. A mí cuando, digamos, alguien critica cómo se está llevando a cabo este gobierno, cómo hacemos nosotros nuestro desempeño aquí en el Consejo de Bogotá, me duele mucho porque realmente a nosotros nos duele mucho lo que pasa en la ciudad, sus necesidades, sus dificultades, las cosas que todos los días promovemos acá, proyectos de acuerdo, debates de control político, y lo que queremos justamente es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y por eso realmente la política nos mueve las fibras y trabajamos todos los días pues por darle a la gente lo que realmente pueda incidir en su vida. Bueno, ya son varios años de política. ¿Cómo llega usted de su vida normal antes de a estos roles de influencia en la ciudad? Bueno, Malo, esa es una historia larga, muy bonita, pero voy a resumirla en que mi madre, siendo maestra de un colegio público en Boyacá, porque somos de provincia, yo soy de Chiquinquirá, me enseñó por legado liberal, porque en Boyacá la gente es muy conservadora, pero creo que teniendo pocos liberales teníamos una influencia muy grande en su momento de Luis Carlos Galán, y mi madre hacía unos foros democráticos en su colegio, siendo maestra, ella ya se pensionó, pero tenía una revista que se llamaba la revista Paideía, que la hacía la Fundación Luis Carlos Galán. Y para los griegos, Paideía, ese nombre significa como esa transmisión de valores democráticos en los niños, como pedagogía de lo público, cómo funcionaba la polis y cómo los griegos le enseñaban a sus hijos a comportarse con normas cívicas. Mi mamá me instruyó en eso y yo le debo a ella y a mi familia la posibilidad de haber pensado en una vida política desde muy niño. Entonces, cuando llegué a Bogotá, estudié en la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de ir a conocer el Consejo de Bogotá y ahí alguien me dijo, mire, hay un líder político que es hijo de Luis Carlos Galán, que se llama Carlos Fernando Galán. En ese momento, hace 16 años, Carlos Fernando Galán por los periodistas fue nombrado mejor concejal de Bogotá. Para mí fue un referente inmediato y únicamente he trabajado con él toda mi vida. Entonces, esa historia se la debo a mi madre, pero ha sido una historia de un legado que tenemos de principios galanistas, del nuevo liberalismo y que traigo desde que soy niño. Y si iba harto a Chiquinquirá, si Sí, mucho, visita ciudad. mucho porque además también la familia de mi esposa es de allá, ella es de allá, queda cerca, acostumbramos siempre a compartir allá con la familia, los fines de semana que son festivos podemos ir, pues está a 2 horas y media de acá, por la comida, por la cultura, sobre todo además porque Boyacá tiene una de las comunidades más grandes en Bogotá, cerca
2,5 millones de personas que viven en la ciudad son boyacenses, entonces somos una gran colonia y nos ata mucho a la vida diaria, pues el tema regional. Yo creo que una gran votación que tuve para llegar al consejo también tiene que ver con mis raíces, Sí, lo apoyó el pueblo. que viven acá. Bueno, concejal, entremos en materia ya después de haber hablado pues, un poquito sobre esto. En temas de lucha contra el hambre, ¿cómo está el panorama en la ciudad? ¿Cómo ve este tema a nivel Bogotá? Bueno, Malo, es dramático. En los últimos años nosotros hemos visto eh, múltiples cifras de diferentes actores, Programa Mundial de Alimentos, de la FAO, de Bogotá, cómo vamos, y coinciden siempre en que Bogotá está atravesando una crisis alimentaria severa. Entonces hay gente que opina, por ejemplo, en la FAO el 19%, las encuestas dicen que no consumen al menos 3 comidas al día. Bogotá, como vamos en el año 2022, cerrando el gobierno de Claudia López, hablaba de un 25%, más de 2,5 millones de personas. En este momento, Bogotá, como vamos, habla de un 21% en 2023. El Programa Mundial de Alimentos habla de un 20%. Es decir, sí hay un problema grave de inseguridad alimentaria en Bogotá. Y el hambre, que no solamente tiene que ver con no poder comer porque tú no tienes recursos, porque no te alimentas adecuadamente, a veces la gente obvia que no es un problema de alimentación, porque alimentos hay por millones de toneladas. Es un problema de distribución, de igualdad, es un problema de merecimiento, porque la gente, nuestro lema aquí en el Consejo de Bogotá que usamos es Bogotá merece vivir sin hambre. Aquí hay mucha oferta, tenemos la segunda central de abastos más grande de Latinoamérica, que es Corabastos, tenemos mucha alimentación, pero tenemos muy poca focalización. Hay localidades como Kennedy, por ejemplo, como Bosa, como Usme, Los Mártires, que están por encima del 20% de inseguridad alimentaria. Es decir, que la gente que vive en esas localidades no puede comer bien, come al menos una vez al día, va a su comedor comunitario y esa es su única comida real al día. En la mañana se toman un café, en la noche un agua de panela con un pan. Eso no es comer, no es comer bien. Entonces, con esas cifras que evidenciamos desde hace años, el alcalde hoy, Carlos Fernando Galán, en ese momento era candidato, me decía: David, todo el mundo habla de seguridad, usted sabe que el problema que tiene Bogotá, el primer problema de origen es el hambre. Eso genera otras múltiples consecuencias, pero lo más grave que hay en este momento es el hambre y hay que enfrentarla. Por eso él creó una estrategia que se llama Bogotá sin hambre 2.0, emulando lo que hizo Lucho Garzón de Bogotá sin hambre hace muchos años aquí en Bogotá, que fue muy, muy bueno. Entonces, con esas cifras, Malú, nosotros nos pusimos a la tarea y ahora más adelante te contamos qué estrategias hemos utilizado, cuáles son los caminos que debe recorrer la ciudad para mejorar en la inseguridad alimentaria. Me lo imagino que los desafíos efectivamente que tiene esta lucha contra el hambre son muchos, pero ¿cuál es el más grande? Yo creo que sacar a la gente de esa vulnerabilidad. Hay gente que critica el asistencialismo. Nosotros pensamos que realmente en las condiciones que hay en Bogotá, con el desplazamiento y la migración que hay, tú sabes, tantas personas del extranjero que han llegado a nuestro país en los últimos años. El secretario de Planeación, Miguel Silva Moyano, nos hablaba de casi una 21ª localidad. Es decir, hay más de 1 millón de venezolanos en Bogotá. Es como si tuviéramos 21 localidades. Entonces, en esa crisis que tenemos, no solamente de abastecimiento de alimentos para la gente que vive acá, que es de acá, sino de que la gente que migra, pues tenemos un grave problema. Sacar a esa gente de ese sistema vulnerable tiene que ver con el trabajo, con la formalidad, tiene que ver con las unidades de desarrollo productivo, con las zonas que deberían ser de revitalización en Bogotá, un poco también revisando cómo ha funcionado en otras ciudades. Por ejemplo, en Medellín hizo una cosa magnífica con una zona muy deprimida que era la Comuna 13. Sacaron por revitalización proyectos de acuerdo de ciudad para impulsar el turismo en esas zonas, unidades productivas de negocio, emprendimientos, formalización de la economía, inversión en tecnología, escaleras eléctricas, de todo hicieron, y ahora la Comuna 13 es un lugar, un destino donde gente de todo el mundo viene a ver qué está pasando ahí. Yo creo que en Bogotá hace falta eso.
y eso es un desafío que tenemos. Eso nos ayudaría mucho a que las cifras mejoraran. Los problemas más graves que tiene la seguridad alimentaria, Malú, tienen que ver, por ejemplo, con el bajo peso al nacer. En Bogotá, el 16% de los niños tienen bajo peso al nacer y eso es gravísimo. Un niño que no nace con una talla y un peso adecuado es un niño que va a tener deficiencias en su capacidad cognitiva, en su capacidad relacionarse con los demás, en su capacidad de tener una buena capacidad intelectual. En la adultez, por ejemplo, cuando un niño tuvo desnutrición infantil, va a tener menos capacidad académica, menos coeficiente intelectual y menos capacidad de ingresos. Entonces hay que enfrentar eso incluso desde antes del nacimiento. Y por eso nosotros lo que planteamos, ya entrando en materia del desafío pues, de la ciudad que tenemos es, por supuesto, vigilar nutricionalmente qué comida está consumiendo la gente en Bogotá, cuál es esa vulnerabilidad, en dónde está y focalizar con microredes de gestión de alimentación, nuevos comedores comunitarios, que eso es algo de lo que quiero hablarte, nuevos centros de abastecimiento y plazas de mercado, y también para nosotros muy importante que la economía, el desarrollo económico en Bogotá esté mediado, por supuesto, por la agricultura del borde de la periferia. A mí, algunas personas que trabajamos acá no les gusta que yo hable de periferia, pero digamos el borde de la ciudad genera unos alimentos y Bogotá no consume mucho de eso. El 99% de la comida que consumen los bogotanos viene de otras partes. Hay que desarrollar esa agricultura rural y urbana en la ciudad para que también sirva de abastecimiento. El IPES tiene 19 plazas de mercado que son administradas por ellos en Bogotá desde hace muchísimos años. Lo que nosotros proponemos es que por la expansión demográfica se creen nuevas plazas de mercado donde no había. Por eso incluimos en el Plan Distrital de Desarrollo una proposición alrededor de eso. Bueno, concejal, usted toca un tema ahorita que tiene que ver con los comedores comunitarios. ¿Qué impacto tiene esto en los bogotanos? No sé, digamos, si aplica para adultos, para niños, para qué tipo de población. Cualquier persona que tenga una necesidad, una deficiencia en su alimentación puede ir a un comedor comunitario. Lo primero que hacen los centros de integración social es caracterizarlos. Les dicen, usted es un niño, está en este rango de edad, lo clasifican, o un estudiante, o una ama de casa, o un adulto mayor, y le prestan la seguridad alimentaria de un plato de comida caliente al día. Entonces hay centros comunitarios con sus comedores que pueden tener 300 personas, 300 cupos. Hay comedores comunitarios que tienen menos, 180, 200 cupos. Esas personas pueden comer de lunes a sábado una comida caliente. Nosotros hemos ido a estos comedores comunitarios, en este momento hay 115 comedores comunitarios en Bogotá. Incluimos una proposición en el plan de desarrollo distrital para que crezcan en 50 más, es decir, lleguemos a 165, y ahí te voy a responder la pregunta. ¿Eso cómo impacta? Teniendo 115 atendemos a 79,000 personas y pasando a 165 vamos a llegar aproximadamente a 110,000. Entonces mejoramos la cobertura, los calificamos con vigilancia nutricional y le permitimos a la ciudad que tenga una comida para gente, por supuesto, que no puede tener acceso, que sea una comida adecuada, al menos una. Y yo creo que eso mitiga los efectos del hambre en Bogotá. En el borrador del Plan Distrital de Desarrollo venían solo 25 comedores comunitarios nuevos. Nosotros hablamos con planeación, con Hacienda, con el alcalde. Yo le dije, alcalde, si usted de verdad quiere que el programa Bogotá Sin Hambre 2.0 impacte, necesitamos que sean al menos 50 comedores comunitarios. Lo concertamos y quedó así en el plan de desarrollo. Eso sumado también, Malú, a lo de nuevos estudios y diseños para plazas de mercado en Bogotá, porque lo que queremos es que además ese abastecimiento de las plazas de mercado, que apenas es de un 5% para la ciudad, crezca y eso de algún modo beneficie en el precio final, porque la comida que se venden en los centros de abastecimiento en las plazas de mercado vale menos que cuando tú las compras en grandes superficies o con intermediarios, en Fruver, etcétera. Bueno, concejal, la informalidad laboral y el impacto que tiene esto en ese tipo de situaciones,
o bueno, en general en otras situaciones, cómo se está trabajando? Tienen una apuesta muy importante. Yo venía ahora para acá, para el Consejo, y venía escuchando a unas cuñas radiales que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico sobre el tema de la lucha contra el hambre. Tú no le puedes decir a la ciudad únicamente, te damos transferencias monetarias, es decir, la plata que gira al distrito a la gente que no tiene, o tener un comedor comunitario para que la gente vaya a comer, sino que hay que esmerarse para que haya estrategias de política pública alrededor de nuevas fuentes de empleo. La que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico son 35.000 nuevas unidades de desarrollo económico a través de los mercados campesinos. Es decir, impactar en que la gente pueda vender en los mercados campesinos sus productos. Eso desarrolla el borde de la ciudad, la agricultura, las huertas urbanas. De alguna manera le permite a una persona que no tiene una fuente fija de empleo crear un empleo y que sea el mismo distrito el que le dé la ventana o la puerta de oportunidad para que pueda vender sus productos a través de los mercados campesinos. Eso es uno. Lo otro es un decreto del 315 que habla, Malú, sobre nueva colocación de puestos de empleo en Bogotá. Únicamente se ha usado en las administraciones anteriores hasta un 8%, que utilizan ese decreto para hacer convocatorias o tener un banco de hojas de vida que permita colocar empleos a nivel distrital. Necesitamos que eso aumente, necesitamos reglamentar ese decreto bien para que Bogotá pueda tener colocaciones laborales en el distrito por méritos. Eso también puede mejorar. Y por supuesto, la lucha contra el hambre es una lucha de la sociedad civil en general, es un frente común que debe tener toda la sociedad alrededor de la crisis y el drama que vive la gente que no puede comer. No hay nada más indigno que no poder comer. A uno le da rabia no comer cuando uno tiene recursos. Imagínate la gente que no tiene cómo comprarse la comida. Eso tiene que ver también con que las empresas nos ayuden, primero, con donaciones que se pueden hacer a través de los bancos de alimentos, de la Cruz Roja, etcétera, pero también con nuevas fuentes de empleo, también con donaciones en especie de mercados. Digamos, la sociedad civil, la empresa privada tiene mucho que ver en esto. El distrito tiene una gran responsabilidad, pero la lucha contra el hambre, como decía Lucho Garzón, es un problema de todos y todos debemos contribuir. Y todo se vuelve una cadena finalmente, al final del día. Bueno, concejal, nosotros estamos muy pendientes de las redes sociales y quiero leerle unos comentarios que le han hecho en Instagram, que usted le mande un mensajito a las personas que están conectadas con su gestión. Fernando Ortegón.design desde Instagram dice: qué gran aporte para la lucha contra el hambre. La importancia de este tipo de seguimiento garantiza el buen funcionamiento de los programas en beneficio de la comunidad. Y también escriben: gracias, concejal, por trabajar en el tema del hambre en Bogotá. Gracias, Malú, por leer los comentarios. Nosotros lo hacemos porque de corazón creemos que Bogotá merece vivir sin hambre, porque creemos firmemente que el hambre no es una dificultad, una situación que pase una persona en un momento de su vida, sino que realmente la falta de oportunidades y la desigualdad lleva a que gente viva más necesidades que impactan en su salud, en su vida diaria. Por eso hacemos este trabajo con toda la convicción. Estamos presentando proyectos de acuerdo de ciudad. Nuestro trabajo constitucional por este periodo que tenemos aquí en el Consejo de Bogotá será siempre en favor de la gente que más nos necesita, y por eso hemos hecho ya ese debate de control político a integración social por el tema del hambre en Bogotá. Seguiremos vigilando y estando en cada una de las creaciones de esos comedores comunitarios, esas instalaciones de los comedores comunitarios nuevos, vigilando que sean como debe estar, con la infraestructura adecuada, con la alimentación adecuada, con el índice calórico y la ingesta nutricional que deben estar vigilados. Ese es nuestro trabajo de control político aquí en el Consejo, y vamos a velar porque en estos 4 años de gobierno distrital realmente pueda ser una Bogotá sin hambre 2.0 como lo quiere el alcalde Carlos Fernando Galán. Bueno, concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Malú, a todos, muchas gracias.